apóstol nos compartía ese inicio de Semana Santa en el Getsemaní. Ahí es donde realmente Jesús ya dio su vida, cuando Él sometió su voluntad, cuando Él sometió lo que Él quería hacer a lo que Dios quería hacer a través de Él. Ahí comienza realmente la crucifixión de Jesús. Luego llega el viernes, esa sentencia ya de muerte, ese Viernes Santo, pero esa sentencia de muerte donde Jesús declara en esa cruz: consumado es, finalizado es, se acabó, plan perfecto, completado. Qué maravilloso. Todo lo que hace Dios, todo lo que vino a hacer Jesús, no lo dejó a media, lo completó. Y por eso Él termina diciendo en esa cruz: consumado, finalizada la obra por la que vine aquí a la tierra. Luego llega el sábado, el día de descanso para el pueblo judío, donde no podían hacer nada, y de repente se encuentran que llega el domingo, un domingo que no fue igual. Y ahí yo quiero compartirles un poquito acerca de las apariciones de Jesús después de resucitar. La primera aparición la encontramos aquí en Lucas 24, del 1 al 9, le voy a leer despacito. Ahí estaba María Magdalena y el resto de mujeres. Dice: y el primer día de la semana, era domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, primero porque esa piedra estaba rodada, y ellas venían en otro pasaje, porque estos pasajes de la aparición de Jesús los encontramos en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan, y cada uno da su perspectiva y añade detalles. Y dice en otro de los evangelios, en el Mateo, que ellas estaban hablando a ver quién les iba a ayudar a mover esa piedra. Por eso ellas estaban perplejas, primero porque esa piedra estaba rodada, y segundo porque se encontraron un sepulcro vacío. Y entrando en el versículo 3 dice: no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando, otra vez perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras, volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Aquí veo algunas cosas curiosas. Primero, se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho. Se habían olvidado que Jesús les había dicho ya que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Se habían olvidado de que había una esperanza y que no todo acababa el viernes, que no todo acababa, que después del viernes regresaría el sábado y el domingo iba a haber una resurrección. Vemos que estas mujeres estaban llenas de temor. Ellas no identificaron en este momento bien a Jesús antes de que empezara ese diálogo, y ellas dice la palabra que ellas agacharon su rostro en señal de reverencia, pero con temor. Había temor en su corazón. Había tristeza en su corazón. Y aquí dice que Jesús, obviamente con esas palabras, las reconfortó, y enseguida fueron a anunciar las buenas noticias. Luego vemos una segunda aparición a unos discípulos que iban de camino a Emaús. En otro momento compartiré acerca de esta enseñanza, porque también es impresionante. Pero yo quiero centrarme. Estos discípulos también iban de camino, de regreso, quizás a sus casas. Ya había fallecido el maestro, iban discutiendo.
todo lo que había pasado. Mire, no ha pasado nada, se fue el maestro, aquí estamos. Y de camino dice que Jesús les aparece. Ellos no identifican tampoco a Jesús. Y Jesús empieza a intervenir con ellos en un diálogo. ¿Qué pasa? ¿Por qué discutís? ¿Qué les ocurre? Y él dice, uy, parece que usted es el único que nos ha enterado aquí que lo que ha pasado, que es que Jesús, Yeshua, el Mesías, falleció. Y ahí dice que Jesús vuelve a interactuar. Estaban ellos tristes porque todo había terminado en esa cruz, pero Jesús les interrumpe diciendo, qué insensatos, ¿no me veis? Estaban caminando con Jesús y no estaban viendo a Jesús. Y me llamó mucho también la atención. Luego vemos la aparición a los discípulos. Ya Él viene e interfiere, interrumpe en esa casa. Y yo quiero que me acompañen también a Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, ya a la noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. También vemos que se habían olvidado de las palabras de Jesús. Estos discípulos tampoco estaban esperando la resurrección. Estos discípulos estaban encerrados. ¿Les suena de algo esa palabra? Encerrados. Estos discípulos estaban confinados y no por un decreto del gobierno, sino por miedo. Por miedo a lo que les iba a pasar a ellos. ¿Les suena de algo, salvando algunas diferencias, que estemos encerrados por miedo, obviamente, a todo lo que está sucediendo, salvando muchas diferencias? Pero dice que estos discípulos estaban tristes, estaban desolados, estaban sin esperanza. Quizás se preguntaron 1 y hasta 3000 veces, ¿y aquí acabó todo? ¿Aquí se terminó? Hemos dejado nuestros trabajos, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado absolutamente todo para ir en pos del Maestro y el Maestro se ha marchado. ¿Y ahora qué rumbo vamos a tomar? ¿Y ahora a dónde vamos a ir? Si es que estamos temiendo por nuestras propias vidas, si es que todo lo que nuestra vida significó en los últimos 3 años se ha derrumbado, no está. Así estaban estos discípulos encerrados con una cantidad de sentimientos y emociones muy parecidas quizás a las que estamos teniendo nosotros. Vuelvo y repito, salvando mucho las diferencias de ese momento al momento en el que nosotros estamos. En medio de todo este mar de emociones, de sentimientos, de repente interviene Jesús. Aún cuando nadie lo esperaba, aún cuando nadie estaba con esa expectativa de que Él iba a resucitar en ese tercer día, Jesús viene a esa casa y lo primero que les dice es paz, paz, paz. Les muestra el cuerpo con sus llagas, les muestra el cuerpo con sus orificios. Y dice que ahí viene el gozo a sus vidas. Otra vez les dice paz y después les dice, tranquilos, ahora van a ir ustedes como el Padre me envió a mí. Ustedes, ahí les empieza a dar otra vez directrices, ustedes van a ir. Y después oró por ellos. Les dio soplo para que recibieran el Espíritu Santo. Yo aquí solo me puedo quedar cuando leo este pasaje
¡wow! La atmósfera en un momento cambió. El ambiente por un segundo, una interrupción sobrenatural en la vida de estos discípulos cambió. Donde empieza a ver, donde estaba la tristeza, la desesperanza, la agonía, el sinsentido de la vida, viene Jesús, lo llena todo, lo abarca todo. Y cambia absolutamente todo. Por muchos años he enseñado acerca de la pasión de Jesús. Me emociona, me fascina, me conmueve ver esa corona, esos clavos, esos golpes, esa traición, ese costado traspasado. Siempre me emociona. Siempre, pero yo quiero decirte, así como se revolucionaba mi corazón, la cruz era el final, pero la resurrección era el principio de una nueva historia, de una nueva estación, de una nueva era. Así era, no quedaba todo en la cruz, sino después de la cruz. Y esta resurrección no era cualquier resurrección. Ya los discípulos habían visto la resurrección de Lázaro. Ya los discípulos habían visto cómo Jesús había resucitado a la hija de Jairo, a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Esta resurrección ya era para siempre, porque Jesús no volvió a morir. Jesús está vivo y está sentado a la diestra del Padre, como nos relata la Biblia. Quizás igual que esos discípulos, como dije antes, nosotros podemos estar hoy, domingo de resurrección, sin esperar la resurrección en nuestras vidas, sin celebrar esa resurrección de que lo que estaba muerto revivió. Podemos estar atemorizados por lo que está sucediendo, podemos estar encerrados, podemos estar tristes, estamos quizás a veces sin propósito porque lo que era seguro y estable de repente se derribó. Podemos estar apagados, podemos estar sin visión, sin saber cuál es el siguiente paso. Pero déjame decirte, a los que son de la iglesia y los que no son de la iglesia, la tumba está vacía, la tumba no está llena, la tumba está vacía. El plan estaba finalizado y Él ha resucitado. Esa es nuestra esperanza. Y si eso no hubiera sucedido, dice Pablo en los Corintios, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Cuando la resurrección viene la paz, viene el shalom de Dios. Viene la palabra shalom, se deriva del shalem, que es completo. Viene la plenitud a nuestra vida. Ahora mismo que hay corazones que están turbados, inquietos, desesperanzados, angustiados, no solo por un virus, sino por esa crisis que ya azota a muchas familias. Viene con esa resurrección, viene el shalom, la paz. Y como hemos escuchado muchísimas veces, la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios, presencia de Jesús, aún en medio de los problemas. Ese es el shalom que Dios nos da a través de esa resurrección. Puedes sentir que cae todo alrededor, todo, y todo ha estado cayendo. Los discípulos se sintieron también así, pero el Maestro estaba ahora con ellos. El Maestro había resucitado. El Maestro estaba vivo. El Maestro está vivo. El Maestro está sentado a la diestra de Dios. El Maestro dijo que estaría con nosotros todos los días del mundo. El Maestro está por ti, como dice esa canción que se ha vuelto viral en estas últimas semanas, de la bendición de Dios. Él está por ti, Él está a favor de ti, Él no está en tu contra, Él está
para levantarte a ti. Él está para infundirte aliento a ti. Él está para traer presencia suya y traer esa paz a tu vida y a la vida de tu familia, y igual que a la vida de mi familia. La resurrección trae alegría y trae gozo. Es lo que vivieron y experimentaron los discípulos. Cuando vieron ese cuerpo resucitado, dice que vino un regocijo, un gozo, una alegría que es inexplicable. Es inexplicable cómo aún en medio de crisis podemos sonreír y podemos estar gozosos y podemos estar alegres, aún echando algunas lágrimas corriendo, o que hayan lágrimas corriendo por nuestras mejillas. Podemos sonreír porque la presencia de Dios, la presencia de Jesús nos da confianza de que si Él está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Me emociona saber que Él pagó un precio por mí. Pagó un precio muy alto, pero no se quedó en esa cruz, sino que resucitó. Me produce alegría saber que tengo vida eterna y que no todo acaba aquí en la tierra. Me produce alegría saber que aquellos que reciben a Jesús en su corazón tienen una vida eterna, y aún estando muertos físicamente, un día volveré a verles y volveré a encontrarme. Me produce alegría saber que mi presente y mi futuro están en sus manos. Me produce alegría saber que el acta que era contraria hacia mí, porque había pecado, porque había fallado, porque le había dado la espalda a Dios, a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz y de la resurrección, ese acta, esos argumentos fueron anulados por la sangre derramada. Me produce gozo, me produce alegría. Pero no siempre he tenido esa alegría, no siempre he tenido ese gozo. Ha habido momentos de dolor, ha habido momentos de incomprensión. Ahora mismo yo tampoco comprendo todo lo que está sucediendo. Me crea incertidumbre. ¿Qué ocurrirá? Sé que eso de volver a la normalidad ya no será normal, no será normal. Ir por las calles manteniendo una distancia de seguridad como en los coches, no será normal. Ir con mascarillas ni con guantes, no será normal. No poder dar abrazos, que volveremos a darlos. Y a mí también me crea esa incertidumbre. Y ha habido momentos donde también mi sonrisa se ha borrado de mi rostro. Y siempre me señalan la sonrisa como un elemento característico de mi vida. Y es cierto, no es fingida, es real. Intento sonreír siempre que puedo, y aun cuando no puedo, intento sonreír. Pero también reconozco que hay momentos donde no hay sonrisa, hay preocupación, hay incertidumbre, y tengo que volver a estos pasajes y tengo que volver a reenfocarme y tengo que volver a decir, como dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, que dice: aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya cabas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies andar como ciervas en mis alturas. Quizás hoy tú tienes que recordar estas palabras del profeta. El libro de Habacuc es impresionante, es muy cortito, y él discute con Dios, pero Dios, ¿dónde estás tú? Y quizás tú estás diciendo, como dijo el profeta: oye, pero ¿dónde estás tú con estas injusticias? ¿Dónde estás tú con todo lo que está sucediendo? ¿Por qué no vienes e intervienes? ¿Por qué no vienes y quitas todo si tú eres todopoderoso? Y cuando tienen ese diálogo el profeta y Dios le dice: pero a ver, Habacuc, ubícate, porque nos tenemos a veces que ubicar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo? Y después de una disertación de preguntas y respuestas, el profeta termina diciendo: ok,
Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Haya COVID-19, 20, 30, 40, con todo me alegraré yo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Con toda la crisis que pueda haber, yo hoy me levanto en gozo y alegría por el poder de la resurrección, porque con que caiga a mi lado, a mi otro lado, yo con todo puedo estar seguro de que tú estás conmigo y esa sonrisa se recupera en mi rostro. Eso es lo que hace esa resurrección. Yo me gozaré porque Él ha resucitado. Yo me alegraré, yo danzaré, yo gritaré de alegría. Es lo que hace ese poder de la resurrección en nosotros. La resurrección les trajo otra vez sentido a sus vidas. Ellos estaban en este momento desolados, desorientados, ya no sabían cuál era el siguiente paso. Y Jesús les dice, bueno, el siguiente paso es ir y predicar, es ir y hacer discípulos, es ir y contar las buenas nuevas del Evangelio. Escuché una frase, porque claro, en esta semana obviamente uno lee y relee y escucha muchos mensajes de muchos predicadores, lee la Biblia de diferentes versiones, toda esta pasión, por lo menos yo lo he hecho en estos días. Y escuchaba en un predicador que me gustó mucho en esta semana, dice, algunos viven y hay otros que solo existen. Aquellos que solo existen son los que andan sin sentido en la vida. Se levantan cada mañana y no saben hacia dónde van, qué van a hacer. Y quizás nos podemos sentir en estos momentos de confinamiento un poquito así. Nos levantamos una mañana y ya no sabemos si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es domingo, porque todos los días son iguales. Este grupo tiene aliento, pero no tiene propósito. Tiene aliento, respira, pero no sabe por qué o para qué respira. Y así se sentían también los discípulos. Miren, ahora mismo el gremio de los psicólogos y psiquiatras están muy preocupados porque esa ausencia de contacto físico, de interactuar socialmente, de salir, de respirar, de la vitamina D que viene a través del sol a nuestras vidas, ese asolamiento, estar solo. Hay algunos que están en familia, pero hay otros que están viviendo esta cuarentena solos. Hay algunos que tienen conexiones y pueden hacer videollamadas, pero hay otros que no tienen ni siquiera un teléfono. Pues yo escuchaba en noticias que el gremio estaba ahora muy preocupado porque todo eso les invitaba a este tipo de personas a caer en una profunda depresión. Ha caído el contacto social, ha caído lo que es los recursos físicos, materiales, no hay esperanza de vida. Y temen, incluso en otros países, que comience a levantarse el índice de suicidio porque no le encuentran sentido. Ya cuando vivimos la crisis económica del 2008, ya varios se quitaban la vida porque las deudas les ahogaban. Vivir sin sentido, vivir sin propósito. Pero yo quiero decirte hoy que tienes una vida, tienes propósito, eres llamado conforme a los propósitos de Dios. Y dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a sus propósitos. Conforme a sus propósitos. Dios no deja nada a media. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra es fiel en terminarla. Hoy quizás puedas estar desesperanzado, pero hoy viene la resurrección a tu vida, viene la vida a tu vida, viene la esperanza a tu vida, viene el gozo a tu vida, viene el propósito a tu vida. Te levantas, respiras y continuamos hacia adelante. Es lo que pasó en ese encuentro divino con la resurrección en los discípulos. De repente, en un momento estaban sin esperanza y un momentito después todo cambió. Todo se transformó desde el interior hacia el exterior. Y también
dice que sopló sobre ellos acerca del Espíritu, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, vino. Jesús ya había enseñado acerca del Espíritu Santo. Jesús ya les había dicho que era necesario que Él se fuera para que viniera otro consolador. Eso desconcertaba mucho a los discípulos. ¿Cómo te vas a ir, maestro? Es necesario que yo vaya para que Él venga. Ellos no entendían la magnitud de esas palabras. Ellos no entendían que viniendo el Espíritu Santo viene el poder mismo de Dios. Ellos no eran capaces de entender. Ellos sencillamente eso, no lo entendían, y quizás nosotros no lo entendemos, pero era necesario que Jesús ascendiera para que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros, para que el poder descendiera sobre nosotros. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos. Y miren, Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que vive en ti, que vive en mí, que nos resucita, que nos trae de esa oscuridad a la luz, que nos trae de esas tinieblas a la luz, que nos trae de esa muerte a la vida, que nos trae de la tristeza al gozo, de la desesperanza a la esperanza. Ese es el Espíritu Santo que vive en ti, que está aquí, que vive en mí, que cada mañana quiere que nos levantemos creyendo que Él está con nosotros, y es un día más para conquistar, es un día más para declarar las buenas nuevas, es un día más para declarar que no todo terminó en esa cruz, sino que terminó resucitando.